¿Qué tal amigos de municipiomonción.com? Soy Félix Manuel Rodríguez para Municipio Monción TV. Hoy les traigo un nuevo contenido, un contenido especial porque se trata de un conversatorio con un ilustre moncionero que va a hablarnos un poco sobre su vida profesional, cómo él describe Monción y cómo visualiza a este municipio. Para mí es un gran honor tenerlo aquí con nosotros hoy y, ¿por qué no?, pues poder trasladarnos nuevamente al Monción que realmente él vivió y que muchos de ustedes estoy seguro que añoran. No se pierdan este contenido especial para Municipio Monción TV con el señor Juan Raúl Brito. Bueno, ya me encuentro acá bastante, yo diría, privilegiado de estar conversando en esta tarde con una persona que para muchos moncioneros que inmediatamente pues lo ven, se van a identificar con él y sobre todo con su familia, porque han tenido una carrera meritoria tanto a nivel del municipio como también de todo el país. Y es para nosotros un gran privilegio y un gran honor tener aquí en este programa de Municipio Monción TV al señor Raúl Brito. Yo quiero decirles, señores, que no fue para nada difícil el poder nosotros concertar este conversatorio, porque es una persona muy asequible y quienes lo conocen lo definen, ¿verdad?, como una persona muy afable. Y yo no tengo duda de que es así. Así es que muchísimas gracias, señor Raúl Brito, por permitirnos este conversatorio con usted. ¿Cómo se siente? Félix Manuel, muy buenos días. Gracias por invitarme a tu entrevista en tu programa. Yo desde hace tiempo estoy siguiéndote a través de las redes sociales, tu empeño que tú tienes en proyectar el municipio de Monción, tanto en el plano ecológico como en el plano turístico ecológico, vamos a decir, combinando esas dos facetas de la vida. En mi caso, yo soy una persona que soy amante de mi pueblo, que lo llevo en mi corazón. Cada día que me levanto yo pienso un momento en Monción, en mi familia, en mis amigos. Tengo muchos amigos aquí, algunos ya lamentablemente se han ido de este mundo y me duele cada vez que se va un amigo porque siento que se va una partecita de mi corazón. Así es. Con la muerte de un amigo. Recientemente perdí a una persona que yo quería mucho, que era el señor Augusto Guzmán, que era un pitcher, fue un pitcher excelente en Monción y jugamos mucho béisbol juntos y me dolió mucho su muerte. Con él se fue una partecita mía. Y qué lástima, don Raúl, que a propósito que usted menciona al señor Guzmán, que tampoco tuvimos la oportunidad a lo mejor de sentarnos con él y tenerlo aquí en una memoria digital. Y eso es lo que nos gustaría hacer con muchas personas que son ilustres, ¿verdad? Y que han dado siempre el todo por el todo para que el nombre de Monción siga, diríamos, bien en alto. Y es precisamente por eso que hemos tomado esta decisión de rescatar un poco, ¿verdad?, a que podamos traer nuevamente a estos tiempos a los jóvenes, el que personas como usted nos hablen de sus tiempos y nos hablen de cómo al día de hoy sí es posible mantener una trayectoria limpia y honorable. Entonces, claro, por eso es nuestro privilegio en invitarlo a usted. Claro que sí. Te diré que el nacimiento mío fue en los finales de la era del jefe de Trujillo. Yo estuve incluso en la escuela primaria un par de años antes de la muerte del generalísimo. Era una enseñanza muy rígida. La juventud de hoy día no puede imaginarse lo rígido que era la escuela y el respeto que había que tener con los profesores y la libertad que tenían los profesores con los alumnos. Un profesor te podía dar Así es, un reglazo que se rompiera las reglas y al de aquel que se iba a su casa a quejarse, porque allá en su casa posiblemente lo que le daban era que los repicaban de nuevo con otra pera. Entonces eso formó una generación de nosotros de esa época que en principio éramos quizás un poco tímidos. Así es. Eso no es malo, pero no tampoco es del todo bueno. Ese tipo de educación primaria que existía en esa época no es del todo bueno porque te formaba a ti con cierta timidez. Entonces tú estabas deseando para adquirir la mayoría de edad, para sentirse libre y poder hacer alguna cosa que te estaban prohibidas. Monción en esa época, en los años 60, era una aldea, se puede decir. Monción
tenía, según el censo, la zona urbana de Monción de 1960, eran 1.200 habitantes. Wow, 1.200 habitantes. Era un vecindario. Un vecindario, Era un sí. vecindario, Monción, en ese tiempo, 1.200 habitantes, donde todos nos conocíamos todos porque era muy pequeño. No había esa tecnología de hoy día, claro, ni soñarlo. Aquí en Monción había 4 televisores. Y con eso, Y con seguro eso que... todos veíamos, oye, había un televisor, te lo puedo nombrar, tenía don Octavio Henderson un televisor, tenía don Fellito Bueno, el papá de Luisita, otro Así televisor. Enrique Dorrego tenía otro televisor, que también vivía ahí frente al parque. Y en el club Guaraguanó, que estaba ahí al lado de la iglesia, había otro televisor, que ese era el que nosotros veíamos, porque íbamos al club a ver los muñequitos, y a ver peliculitas de vaqueros, de Guayaté, y esos western que existieron en ese entonces. Como te digo, Monción era muy pequeño. Monción tenía escuela primaria, no había liceo. Luego, cuando yo llegué a 8º curso, ya comenzó a funcionar en Monción, ahí donde fue al lado de Arcadio Reynoso, próximo a la Academia de Música, comenzó ahí a funcionar un liceo semioficial. Semioficial era que el Estado daba una pequeña subvención, era como si fuera una ONG. Exacto, ok. Era como si fuera una ONG de hoy día. El Estado daba una pequeña subvención y los estudiantes aportaban una mensualidad para completarle un sueldo de miseria, que era lo que tenían los profesores. El director de ese liceo era Diógenes Aquilino Ventura, Genito, que falleció aquí. Estamos hablando de hace muchos años. Estamos hablando del año 64. Usted describe que para ese entonces, cuando usted tuvo con toda esa precariedad, el inicio de sus estudios, ya cuando culmina el 8º, miren de qué manera nos cuenta que para ese entonces no contaban con todas las, diríamos, cualidades de tener un liceo preparado como lo tenemos hoy en día. ¿Cómo fue entonces, diríamos, la vida de Raúl Brito en ese entonces? O sea, usted se dedicaba a qué, con su familia, que hay que destacar que usted proviene de la familia del destacado Zuzule Brito, como nosotros lo conocemos. Y me gustaría saber cómo fue la vida de infancia y adolescencia de Raúl Brito en ese contexto de cómo usted está describiendo Monción. Exacto. En mi caso, que vengo de una familia que mi papá era un ganadero, y eso fue toda su vida. En mi caso, todos teníamos que aportar una cuota de trabajo en mi casa. Era tal lo que había que hacer, que cada quien se dividía las labores. Se ordeñaban las vacas, se hacía queso allí en la casa, y el queso se vendía aquí en Monción. A mí nunca me gustó mucho la ganadería. No, porque mi plan mental era estudiar. Los otros hermanos míos que me siguieron, que te mencioné hace un momento, Hito y Nene, son los ganaderos de mi familia. Ahora Guara también está haciendo pinino con la ganadería. Pero en ese entonces yo era el que hacía el queso. Yo tenía que hacer el queso y venderlo. Hacerlo y venderlo. Hacerlo y venderlo. Lo hacía en la mañana y en la tarde salía con una caja aquí en el hombro por el municipio, por el pueblo de Monción a venderlo, a los colmados. Estamos hablando de ¿cuántos años tenía usted para ese entonces? 14, 15 años. Wow. Sí. Que hoy un muchacho de 14 o 15 años anda quizás hasta con el celular de última generación. Pero seguro, claro que sí. En ese entonces no andaba con una caja. Entonces usted tendría que salir en ese entonces, 14, 15 años, después que hacía el queso, también salir a venderlo. Salía a venderlo por la tarde. Y quién sabe si se le vendían de una vez. Sí, se vendía. No? A veces no se vendía y sobraba. Era un problema. Era un problema porque Monción era pequeño. Así es, sí, claro, pues estamos describiendo a Monción cuando hablábamos de solo 1.600 habitantes. 1.200 en el 60, bueno, ya para entonces quizás había 1.600. Sí, entonces, ¿qué sucede? Me hice bachiller. Otra cosa que no te dije, el liceo semioficial solamente llegaba hasta tercero. Wow. Entonces, para hacer el cuarto, había que ir hasta población. En mi caso, yo me fui a Valverde Mao a hacer el cuarto. Hice bachillerato en ciencia física y matemática porque ya mentalmente estaba inclinado hacia la ingeniería. Correcto. Y todos mis hermanos y todos los otros estudiantes de esa generación que hoy son profesionales, entre los que está Ángel Ventura, Efigenia Torres, ingeniero civil, es de ese tiempo. Yo soy un año superior a ellos y así
todo, teníamos que hacer el cuarto de bachillerato en mano. Cuando terminé el bachillerato, mi papá sentía quizá un poco tímido, que no se sentía suficientemente con los recursos para enviarme a la universidad. Y yo comencé a trabajar aquí en Monción, en un trabajo que él me consiguió, porque él ya para ese tiempo era síndico de aquí de Monción. Entonces me consiguió un trabajo que no era directamente en el ayuntamiento, pero sí en el local del ayuntamiento, que tiene que ver con la renta, lo que llamaban antes rentas internas, que hoy es impuestos internos. Así es. Entonces yo trabajé ahí y después pasé a trabajar en la Secretaría de Educación como secretario del señor Danilo Disla, que era inspector de educación aquí en Monción. Wow. Entonces tuve 3 años y pico en esa actividad de trabajo, y eso, de ahí que yo tengo los mayores recuerdos de aquí de Monción, porque ya yo era un joven rondaba los 20 años, ya me enamoraba. Correcto, sí. Entonces interactué con todo el mundo aquí, además que yo practicaba el béisbol, y Monción se jugaba un béisbol romántico en esa época. Oye, Cuando usted describe ese béisbol romántico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, Para tener una especie de descripción de ese término que quizás al día de hoy yo no lo había escuchado. sí. El play estaba localizado ahí, cerca de los Guzmanes, donde vivían los Guzmanes, Juancito Guzmán, eso era una sabana ahí, donde hay esas casas ahí ahora, que eso es calle ya. Sí, sí, ese ya era el play. una zona urbana. Ese es para mí el mejor parque de béisbol que Monción ha tenido, no por su calidad, sino por como iba la gente todos los domingos a ver los juegos de pelota que nosotros jugábamos con diferentes equipos del Rubio, de San José de las Matas, de Santiago Rodríguez, de Mao, de Villavaque, de Guayubí, de todas partes. Ahí nosotros jugábamos béisbol. Yo estuve jugando en ese equipo, jugaba la primera base, recuerdo yo, por espacio de 2 o 3 años, hasta que ya me fui a estudiar a la universidad. Ahí, como te dije, Augusto Guzmán y Puno Guzmán eran estelares de nosotros. Augusto era el pitcher de lux de nosotros. Augusto casi no perdía los juegos. Era un pitcher muy bueno. Para mí Augusto es un héroe moncionero. Por eso yo te decía ahorita que tú me dijiste que es una pena que no se pudiera antes de morir entrevistarlo. Porque con él se perdió parte del romanticismo de esa época. Y era romántico el béisbol. Y de buena calidad. Exacto. De buena calidad, porque hoy día ya el béisbol no se practica prácticamente en esta región, porque los muchachos muy jóvenes que tienen el talento para ser beisbolistas se van a una escuela a desarrollar su talento allá, y lo que más se ha proliferado es el softball. Incluso los jóvenes que no trascienden en béisbol se dedican al softball. Pero el softball es un deporte de beber, de beber alcohol. Yo no tengo nada particularmente contra el softball, pero no, para mí eso no es un deporte sano, porque está mezclado con mucha cerveza. Correcto, así es. Y mucho alcohol. Entonces, no, como deporte no es sano. En ese tiempo era sano. Oye, nosotros nos poníamos en el hall a batear, y los fanáticos estaban a 2 metros de nosotros. Dale, métele un palo, dale. Esa pasión por esos momentos en que se jugaba. Una pasión increíble. Wow. Una pasión. Soñaba Raúl Brito, siendo primera base en ese entonces de un béisbol, como usted mismo lo describe, romántico, en ser un profesional de este deporte. ¿O ya la inclinación suya estaba por las áreas de las ingenierías, como usted había mencionado que estaba estudiando? Tú sabes que la vocación, eso prácticamente uno nace con la vocación de qué es lo que a uno le gusta. Así como te dije hace un momento que la ganadería, yo me di cuenta que no era mi fuerte. Que no era lo suyo. No, porque no sentía como esa pasión por eso. Lo hacía porque estaba obligado y porque me obligaban. Sí, claro. Sí, pero no era mi pasión. ¿Qué te digo? Llegó un momento ya que yo, vamos a decir que me estaba olvidando de tu vida. Y tengo que agradecerle a mi padre, que está muerto, que murió y que está en manos de Dios, que un día me dijo: usted es el mayor de esta familia, usted tiene que irse a estudiar. Y me dijo textualmente con esta expresión: si no, esta familia se jodió. Así mismo me dijo. Sí. Oye, yo muy fuerte, tremendo compromiso para usted. Claro, entonces tuve que irme a Santo Domingo. Era tan difícil, Felipe Manuel, ir a Santo Domingo, porque no había universidades casi. Y la que estaba accesible para una gente que no tenía muchos recursos era la UAS.
Entonces, irme de Monción a Santo Domingo, a la UAS. Cuando yo llegué a Santo Domingo a inscribirme en la universidad, yo anterior a eso había ido una sola vez a Santo Domingo. Y estamos hablando quizás en un tiempo en el que todavía no había un transporte fijo que conectara Sí, había, la universidad tenía guaguas que eran gratis, no sé si hoy día eso se mantiene, y los carros públicos bueno. y bolas. Cogiendo bolas, sí. Pedíamos muchas bolas, eso era constantemente, porque el dinerito que teníamos no nos alcanzaba. Había que extenderlo. Pero seguro que sí, porque yo comía en el comedor universitario y la comida costaba 25 centavos de esa época. Yo tuve 5 años haciendo fila, comiendo en el comedor de la UAS, que estaba situado en ese entonces ahí al lado de la rectoría. No sé si tú conoces ese recinto bien de la UAS. El recinto de la UAS. Al lado de la rectoría estaba situado el comedor universitario. Ahí se comía por 25 centavos. Pero imagínate tú, la fila que había que hacer ahí para comer. Para poder comer. Porque la UAS estaba llena de estudiantes de pocos recursos. Así es. Entonces, ya hemos conocido un poco sobre lo que ha sido su vida en el transcurso de sus estudios primarios, de cómo fue la vida de Raúl Brito en su adolescencia, en los trabajos que había que hacer para poder sostenerse en la familia. Pero ahora viene un compromiso todavía mucho más fuerte, que es el que su padre, ¿verdad?, textualmente, como usted mencionó, le dijo que si usted no se iba a la universidad a estudiar y profesionalizarse, esa familia prácticamente iba a desaparecer en términos del progreso que se quería lograr. Entonces, ¿cómo es la vida ya de Raúl Brito a nivel de la universidad y cómo continúa usted su conexión con el municipio de Monción? Bueno, fíjate, cuando yo me fui a Santo Domingo, que nos fuimos de aquí, un grupito bastante numeroso, como te dije, se fue Efigenia Torres, Llano, se fue Ángel Ventura, el hermano de Ramón Ventura. Así es. Ya Nuris Reynoso estaba ya, que se había ido hacía un año. Iris Esteves se había ido también hacía como un año. Antonio Brito, que tú no lo conoces, me imagino, que es mi tío, que es de mi edad, hermano de mi papá, se había ido hacía 6 meses. Ya había un bloquecito de estudiantes moncioneros ya en la UAS, en Santo Domingo. Y Héctor Valerio, hijo del señor Teófilo Valerio, que se fue para Estados Unidos y no volvió más para acá casi. Esto vive en Estados Unidos, ese también. Y bueno, de ahí en adelante comenzó los estudios. Fueron, yo inmediatamente me fui por mi inclinación hacia las matemáticas, hacia la ingeniería. En ese entonces en la universidad había que hacer lo que se llamaba el Q. El Q era colegio universitario, que era un año preparatorio que se hacía antes de tú ingresar. Antes de ingresar a carrera. A la facultad. Sí. Tú tenías que hacer un año preparatorio. Y ese es un año que después lo eliminaron del currículum de la universidad. Pero en ese entonces, quizá hoy día, sigue siendo bueno, porque te formaban más bien en las cosas, en los aspectos que tú tenías lagunas, especialmente en las letras, en el idioma español, te formaban bien en español, te formaban bien en física, en biología y en matemáticas. Reforzaban las materias generales, o sea, el conocimiento general. Reforzaban de una manera que tú no tenías esos conocimientos, porque como tú entenderás, Félix Manuel, los profesores que uno tenía acceso aquí, tampoco tenían ese nivel, ¿verdad? Así es. Eran buenos y daban lo mejor de sí. Correcto. Pero había otras cosas que ellos no conocían, entonces uno tenía la oportunidad en el curso de conocer esa cosa y ponerse al nivel de los estudiantes de Santo Domingo y de los otros pueblos del país. ¿Tú comprendes? Entonces, bueno, en el desarrollo de mi carrera yo no tuve muchos problemas. Claro, si decimos de que estudiaba mucho, estudiaba muchísimo, porque hay ingeniería, si tú quieres ser claro. Y graduarte sobre todo en el tiempo reglamentario, tú tienes que pasar las materias. Así es. Y en la UAS en ese tiempo tenía los mejores profesores del país. La UAS venía de lo que se llamó el movimiento renovador, en donde las izquierdas tomaron la universidad y todos esos profesores que pertenecían a los partidos de izquierda se quedaron únicamente dando clases ahí como modo de vida. No tenían prácticamente ninguna intervención en la construcción del país. Incluso muchos profesores buenos salieron y fundaron la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la UFU.
Y la Ucamaima que se formó también para esa época. Pero en ese tiempo la Ucamaima no estaba a mi alcance y me fui a la UAS. Ahí tuvimos profesores brillantes al nivel de Alfredo Manzano. Alfredo Manzano quizás es uno de los ingenieros más brillantes que este país ha dado. Ese señor estaba sobre lo que es la inteligencia promedio, pero muy por encima. Era una gente con una brillantez. Y tener el privilegio de formarse con ese tipo de profesionales, docentes, ¿verdad? De ese entonces, es lo que quizás hoy en día haya permitido que personas como usted pues hayan podido lograr tantos éxitos precisamente en su materia. Entonces, se gradúa Raúl Brito, o sea, ya se forma como ingeniero civil. Como ingeniero civil. Sí. Correcto. Sí. ¿Cómo es entonces, a partir de ahí, la vida profesional de Raúl Brito como ingeniero civil? Bueno. Algunos logros, algunos, diríamos, grandes proyectos que usted haya trabajado. Sí. Cuando termino la carrera me pasó lo que le pasa a todo lo que termina, que se siente que lo tiran a un medio en donde no sabe qué hacer. Una de las cosas que más brega da a uno es conseguir los primeros trabajos. Así es. Eso porque nadie te conoce. Ya había muchos ingenieros en el país, ya la universidad se estaba masificando. La universidad, cuando yo entré, apenas tenía como 6.000 estudiantes y ya al poco tiempo había 15.000. Fue la época de los años 70 que la educación hizo así en este país, que todo el mundo comenzó a estudiar. Así es. Porque había ya facilidades, se podía estudiar, aún los pobres podían estudiar. Entonces, bueno, quien fue mi padrino de tesis era un profesor que daba una asignatura en la UAS que se llama mecánica de suelos. La mecánica de suelos la impartía, me la impartió incluso a mí, Tabaré Rosario Mustafa. Era un ingeniero que conocía mucho de mecánica de suelo. Cuando yo termino, uno acude a los profesores a ver si te ayudan a colocarte por ahí. Entonces, él trabajaba en un departamento que se había formado en la antigua CDE, en la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, que se llamaba DDH, o sea, Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico. Yo hablé con él y él logró colocarme ahí. Ya anterior a mí se había colocado otro amigo mío, otro ingeniero que se llama Juan Luis Crisóstomo, que es muy amigo mío. Y entramos ahí a trabajar. El primer trabajo mío fue en Jarabacoa. Ya había, para ese entonces, el ciclón David, cuando pasó por el país, destruyó mucha infraestructura, entre ellas la hidroeléctrica de Jimenoa. Entonces, el primer trabajo mío fue la rehabilitación, trabajar, claro, no como ingeniero encargado de nada, sino como ingeniero ayudante, sí, claro, de la hidroeléctrica de Jimenoa. Ahí estuve viviendo en Jarabacoa, ahí conocí yo a la que es mi esposa. De ahí nació entonces su... Eso fue en el año 1980. Wow. De ahí nació, sí. Para ese entonces todavía yo ni pensado estaba. Claro que sí. Pues sí, ahí conocí a mi esposa y de ahí ya no tuve mucho tiempo ahí. Después de ahí me fui a trabajar a Santo Domingo, allí en la oficina central, y trabajé en la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico hasta mi primer proyecto hidroeléctrico completo, que fue la presa de López Angostura. Ese proyecto, yo llegué a ese proyecto en el año 81, cuando no se había iniciado, se estaban haciendo los caminos de acceso y esas cosas. El ingeniero que estaba ahí, una persona muy recta, y qué sé yo tenía mi diferencia con él, pero a la larga no tengo con qué pagar lo que me enseñó, porque me enseñó muchas cosas. Entre ellas me dijo, si tú quieres ser un buen ingeniero, tienes que estudiar. Tienes que estudiar y preocuparte en hacer las cosas como son y ser honesto. Si tú no eres honesto, no vas a ser buen ingeniero. Porque si tú te vas por el lado de que lo primero es ganar mucho dinero, tú vas a bajar la calidad de tus realizaciones. Una lección de vida, don Raúl, que no solo incluso a usted le ha servido, sino que a partir de hoy todo el que la escucha y todo el que se identifique con ella, pues seguro que también lo va a hacer parte de su vida. Fíjate, las profesiones deben tomarse, uno debe inclinarse hacia una carrera por vocación y sobre todo su ejercicio debe uno hacerlo con la mayor pulcritud del mundo.
Y cuando tú sientes que tienes razón sobre algo, mantener tu posición. Exacto. Aunque eso pudiese incluso afectarte en tu trabajo. Yo, en mi caso, he tenido problemas con colegas que son buenos también, pero tenemos una diferencia de criterio sobre un caso, y yo trato de mantener el mío hasta que me demuestren que yo estoy equivocado. Exactamente, así es. No trato de congeniarme y hacerme simpático simplemente para ganar puntos. Nunca he hecho eso. Continuando con el ejercicio profesional, si tú lo haces con honestidad y con perseverancia, y sobre todo tratando de superarte cada día, así es, te da beneficios para tú tener una vida holgada. No te dará grandes riquezas. Correcto. Pero te da muchas satisfacciones y te da lo que tú necesitas para vivir, para tú formar tu familia, para que tu familia se desarrolle, para que ellos elijan lo que quieren que hacer. Mi hija mayor es ingeniera civil igual que yo. Ella vive fuera en Estados Unidos, hizo una maestría en Estados Unidos, se quedó allá, trabaja ingeniería en Boston. Entonces eso es parte de lo que yo le inculqué. Ese logro que ella ha tenido, del cual me siento muy, muy satisfecho de donde ella llegó. Y también yo tengo un hijo varón que nació para no estudiar, porque no todos nacemos para estudiar. Claro, es así. Por mucho que yo quise que él se graduara, él estaba inclinado más hacia otras cosas, y eso hace. Y tiene sus habilidades para otros campos de la vida. Otros campos de la vida. Entonces, bueno, que desarrolle esos campos, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, el López Angostura, que fue mi primer proyecto. Fue ya su primer proyecto como ingeniero civil. López Angostura fue una escuela para mí, porque quien comandaba la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico era un ingeniero que murió hace un par de años, que se llamaba Marcelo Jorge Pérez. Era una persona con esa forma de pensar también. Y él nos rodeaba de lo mejor del mundo. No de lo mejor de este país, no, de lo mejor del mundo. Del mundo. Nosotros recibíamos, durante el proceso de construcción del proyecto, nosotros recibíamos visitas programadas, trimestrales, de los mejores consultores de ingeniería hidroeléctrica del mundo. Wow. Puedo mencionar un doctor que murió también, ya murieron esa gente, eran mayores ya, Don Deere. Don Deere es el padre de una ciencia que se llama mecánica de roca. Casi todo lo que ahí se descubrió fue el que desarrolló esos métodos, imagínate. O sea que eso de alguna manera catapultó entonces lo que fue su vida profesional. Entonces, esa gente, ahí yo conocí que esa gente que tienen ese nivel de conocimiento, niveles científicos, que son respetados incluso en Estados Unidos como científicos, son la gente más humilde que tú te puedes imaginar. Ellos están abiertos a que tú le preguntes cualquier cosa. Y yo aprovechaba los momentos con él para preguntarle todas las dudas. El conocimiento. Sí, a veces, quizás yo preguntaba a veces por mi falta de conocimiento de esa época, algo tonto, y él me tomaba, no se reía de mí ni nada. Exacto. Entonces eso me ayudó mucho, el codearme con esa gente. Ese fue el primer proyecto. Después de ahí yo pasé al proyecto Higüey Aguacate. Ahí tuve yo 5 años también. Higüey Aguacate son dos presas, la presa de Higüey y la presa de Aguacate. Yo estuve en la presa de Aguacate como encargado del túnel, porque ya en López Angostura, que me faltó mencionar eso, comencé a dar los primeros pininos en túneles de presión. Okay. Porque un consultor escribió en uno de sus informes que estábamos haciendo un túnel de 4 kilómetros ahí, y él escribió: esta es una buena oportunidad para desarrollar tuneleros dominicanos. Y esa presión me caló. Le caló. Y me fui por ahí. Trabajé en el túnel de López Angostura. Entonces ya yo en Higüey Aguacate, ya se puede decir que para esa época el único ingeniero que tenía experiencia en túnel en este país era yo. Tenemos conocimiento que fue a profesionalizarse en el extranjero. Entonces ya estuve en varias conferencias, entre ellas esa que publiqué el domingo, que conferencia de túneles, esa es la mejor que se hace en el mundo. Esa se hace cada 2 años. Pa, Dime. ¿cómo lo hiciste? Es que no lo hice solo. Entonces,
Nada grande se hace solo. Todo en la vida implica algo de apoyo, lealtad y confianza. Esos son los valores que usted nos ha enseñado. Esos mismos son los que te llevan donde la gente que cree en ti. Presta Bien. Préstamos ágiles. Soluciones efectivas. Hacer un futuro es un gran desafío. Lucha por tus sueños y ten cerca gente que confía en ti. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Continuamos en este conversatorio amplio y nos hemos dado cuenta que podemos seguir tocando muchas informaciones, muchos datos interesantes y mucho sobre la vida de Raúl Brito. Continuamos con el éxodo de Monción y cómo es el municipio de Monción hoy partiendo de esos hechos históricos que han sucedido.